Bienvenidos al primer episodio de El Pitch. 24 proyectos estaremos analizando luego de una ardua selección y este capítulo es el primer capítulo y el que más ustedes han esperado. En este episodio vamos a anunciar los 24 participantes de todo el proceso del pitch y además les vamos a contar cómo van a ser los primeros pasos de todo esto. Finalmente llegaremos, cuando todo esto termine, a un podcast que vamos a producir en el Patio Content Studio con uno de ustedes, el ganador del proceso del pitch. Hoy estamos 4 de los huestes que nos van a acompañar en todo el proceso para seleccionar el ganador. Valeria Villapol, Naki Soto, Juan Carlos Martínez y yo, John da Silva. Chicos, ustedes han estado desde el inicio en todo esto, han visto todas las propuestas, todos los proyectos. Quiero que nos comenten un poco sobre su experiencia, sobre los criterios y qué fue lo que más les gustó y qué tienen ahora después de varios meses trabajando en esto que no tenían antes de que esto empezara. Bueno, en primer lugar, yo siento que hay que agradecer y primero aclarar que estamos demasiado sorprendidos por la receptividad que tuvimos con este reality. Realmente cuando nosotros lo lanzamos teníamos muchas dudas por la situación mundial y bueno, los problemas del día a día del internet y de los venezolanos, y de verdad estamos demasiado contentos por la cantidad de propuestas que recibimos de todos los géneros y de todas partes del país e incluso fuera del país. A mí me encantó la calidad de las propuestas, sobre todo porque atendió a un panel muy diverso de ofertas. No tenían que ver solo con deportes o solo con el diarismo, tiene que ver con muchísimas esferas de conocimiento y de diversión, que creo también como espacio es maravilloso, gente que quiere narrar lo que más le gusta, crear sobre los temas que le apasionan. A mí particularmente una de las cosas que me apasiona y que me emociona muchísimo de esta próxima etapa donde vamos a entrar es ver la evolución de estas 24 propuestas. Durante la grabación nos sorprendieron algunas cosas porque obviamente dimos nuestras opiniones, nuestro feedback, tuvimos algunos casos donde el feedback era muy bien recibido, habían unos casos donde nuestro feedback no fue bien recibido, pero bueno, yo creo que en esta nueva etapa que nos vamos a adentrar, me encantaría ver esta disposición de aprender, quiero ver cómo van a desarrollar sus propuestas, cómo se van a adentrar más a desarrollar y evolucionar esa idea que tanto les apasionaba. Entonces, nada, una de las cosas que no puedo esperar a ver es cómo crecen y cómo se van desarrollando ante nuestros ojos estas propuestas que seleccionamos. Ahora vamos a llegar al momento cumbre y al clímax de este primer episodio, que tiene que ver con anunciar los 24 seleccionados, pero yo quiero contar primero un par de cosas. Los 24 seleccionados llegaron acá luego de la evaluación y el voto de cada uno de nosotros en las opiniones subjetivas sobre los intereses que más destacamos cada uno de nosotros. Pero además, después de haber seleccionado 40 de los que pensábamos que eran los mejores, hicimos un segundo proceso donde estuvimos determinando la factibilidad de que se hiciera, porque hubo mucha transformación global y en el país también sobre las capacidades que tenemos, porque estamos en el proceso de la pandemia. Entonces, dependiendo de todos esos factores que se analizaron post de la selección de los 40, finalmente llegamos a estos 24. A todos los que participaron, muchísimas gracias y por favor hagan sus proyectos, sea como sea. Vamos a nombrar a los 24. Juan, cuéntame. Yo cito, antes de anunciar los 24, hay algo porque nos han hecho varias preguntas, nos escriben por DM de gente diciendo, mira, pero sí revisaron mi propuesta, sí la pudieron ver, aunque no quedé, sí la revisaron. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa que en la dirección de El Patio Content Studio hay una sección que abrimos, donde está, hay una sección que se llama El Pitch, y ahí están las 154, 155 propuestas que recibimos, no solamente para que puedan validar que efectivamente las recibimos, discutimos sobre ellas, pero también para que todas las personas que están viendo este episodio puedan disfrutar de todo el contenido que recibimos entre todos. Ok, vamos a empezar a hablar de las 24. El orden de estas 24 no determina absolutamente nada, solamente el orden es un orden que nos propuso la herramienta que utilizamos para seleccionar orden. Así que no es uno de privilegio del primero o el 24, cualquiera de ellas tiene la misma opción en este momento. Y el primero que queríamos hablar es del mundo de la gastronomía y tiene que ver con el plato del día. Val, coméntanos un poco sobre esta primera propuesta.
Bueno, yo creo que esta propuesta la seleccionamos porque tenía mucha calidad el tema, era una forma diferente de hablar de la gastronomía, además una persona encantadora, carismática, de la cual queremos escuchar más, queremos ver qué tiene para proponer. Esto nos hace llegar a la segunda propuesta y tiene que ver con el mundo de la moda, un mundo muy interesante desde el punto de vista del podcasting, y es Tres Tiempos. Naki, cuéntanos un poco. Yo necesito que se desarrolle esta propuesta porque yo tengo que aprender de esta propuesta. Es una mujer elegante, sólida, muy solvente ante la cámara y sobre el tema que le apasiona. Por favor, yo necesito evolucionar de las muy cómodas franelas de algodón y los jeans. El mundo de la tecnología necesita probablemente seguir cambiando con la tecnología, y eso nos hace llegar a nuestro tercer podcast seleccionado. Juan Carlos, cuéntanos sobre código abierto. Bueno, yo creo que Frank la tiene muy, muy, muy clara. Su expertise respalda el proyecto que él nos está presentando. Durante el proceso yo tenía mis dudas, las sigo teniendo, pero creo que además fue porque el por qué también yo impulsé esta propuesta, porque la duda que yo siempre he tenido es cómo Frank va a encontrar esa voz que no solo, a veces la siento muy de radio, cómo la va a convertir a este tipo de espacios que a veces necesitan una voz de repente mucho más cercana, pero creo que la Frank la tiene muy clara y esta es una de las propuestas que yo quiero ver cómo va a ir evolucionando con los aportes que le podamos dar nosotros. El cuarto podcast cruza dos mundos y le da una dimensión y una capa superior a esos dos mundos, y tiene que ver con cine, pero con filosofía. Y es pseudofilosofía, una de las propuestas que más nos atrajo cómo fue abordado el proceso de pitch. Y finalmente es parte de estos 24 seleccionados. Luego, el quinto podcast seleccionado es sobre los centennials. Valeria, cuéntanos sobre este podcast. Bueno, yo creo que una de las razones principales por la cual lo seleccionamos es porque ninguno de los involucrados somos centennials y bueno, todos queremos saber un poco más de ese lenguaje y entenderlo porque, bueno, estas nuevas generaciones vienen con unos nuevos códigos que van a irrumpir, que ahora es que falta por desarrollarse en el mundo y que hay que abordar día a día. Y la casualidad en este ranking y estos comentarios nos llevó a decir que el sexto podcast es sobre feminismo. Y sin mujeres no hay democracia. Naki. Mi hermano querido. Es súper solvente y además es necesario. Hay una suerte de antipatía alrededor de la agenda feminista y es hermoso que haya alguien que pueda opinar sobre eso, que pueda traer nuevas voces sobre la materia y explicar lo que todavía no conocemos. El deporte pareciera tener un ámbito muy importante en el contexto de las comunicaciones, y en el podcasting no puede no ser así. Tenemos el séptimo podcast para hablar de fútbol y es Hooligan Doméstico. Juan, cuéntanos un poco. Muchísimo tiempo en el patio viendo cómo nos acercábamos al mundo de los deportes, y desde que vi esta propuesta dije, le tengo fe. Creo que el approach que le está dando a su propuesta va a ser muy interesante. Además, el performance que tuvo, se ve que es un apasionado por el tema realmente, se le cree el nombre de Hooligans. Entonces, demasiadas expectativas con este proyecto, mi pana. El octavo es una categoría realmente sorprendente y atípica, y es el podcast de miedo. Nos parece increíble la posibilidad de desarrollar contenidos alrededor de este tema. Y esta propuesta la queremos ver ejecutada durante el proceso del pitch. Por eso es parte de los seleccionados. El noveno, el mundo de la música, también es parte del pitch. Valeria, cuéntanos sobre No Leo Partitura. Bueno, yo creo que en este caso la personalidad y la frescura y la naturalidad fueron lo que prevalecieron para que nosotros eligiéramos este podcast. Si bien todos nos comunicamos con la música, hay que buscar formas nuevas y diferentes de hablar de este tema, y yo creo que este podcast tiene eso. Y la coincidencia del azar nos lleva a que Naki nos hable del 10, que es
sobre psicología y habla del Club de las Bien Separados. Es una excelente idea. Además, sus ejecutoras igual coinciden en este tema de la solvencia, de la naturalidad, y es un tema súper necesario. Las condiciones en pandemia, en diáspora, estos duelos que estamos viviendo en estas condiciones globales le dan enorme pertinencia a la materia. Y nos toca que Juan Carlos nos hable sobre el tópico de la depresión y un tipo anormal. De verdad, durante todo este proceso, esto es uno de los performances que más recuerdo. Además que yo creo que el tema es un tema que es necesario darle amplitud, conversar acerca de la depresión en estos tiempos. Creo que puede tener muchísima receptividad. Luego llegamos a efemérides. Parece ser en los contenidos sociales muy típico que las efemérides estén presentes, no solamente en el podcasting, sino en los contenidos de Instagram, de plataformas. Y la propuesta que nos hicieron sobre el podcast esta semana nos pareció muy, muy, muy interesante para acompañar a las personas en el uso de la plataforma. Pareciera ser que este podcast se adapta a las características que vemos del formato, es decir, un medio de compañía tremendamente escuchado en las mañanas. Por eso queremos ver cómo termina desarrollando efemérides como el 12º seleccionado de esta lista de 24. Luego entramos en el mundo de la ciencia, entramos en el mundo de sci-fi. Cuéntanos, Valeria. Bueno, yo creo que todo geek que se respete sabe que uno no se cansa de hablar de sus películas de ciencia ficción favoritas, ni de sus series, ni de sus películas. O sea, eso es un tema que no se agota, que tiene muchísima gente y que de verdad uno conecta profundamente. Uno quiere llegar hasta el mínimo detalle de su serie, tu saga de ciencia ficción preferida, y creo que este podcast es una oportunidad para toda esa gente fanática que está ahí afuera. Hacer podcast, chicos, y de todas las personas que nos están viendo, no necesariamente va a garantizar el tema de nuestro seleccionado número 14, el 15 y último, y el emprendimiento. A mí me gusta el asunto de entrarle a la emprendeduría como una meta de vida, entender qué han hecho otras personas para vender ideas, productos, marcas, maneras de llevar su emprendimiento adelante. Tiene pertinencia. ¿Saben qué? Al principio, cuando lanzamos el pitch, decíamos que queríamos recibir muchas categorías, y efectivamente recibimos muchas categorías, y la verdad que nosotros pensábamos que íbamos a recibir mucho humor, y les quiero comentar, y Juan Carlos nos va a comentar, sobre de los 24, el único que tiene el humor como core. Este es el único podcast seleccionado, y hablamos de 3 generaciones. Además que a mí esta propuesta me emocionó muchísimo porque como publicista que soy, siento que le hemos dedicado demasiado tiempo a los millennials, pero que hay de los boomers, pero que hay de la generación de los centennials. Entonces, además una de las cosas que a mí me llama la atención ver cómo van a desarrollar este punto de encuentro de estas 3 generaciones. Como un tema realmente lo puede ver un millennial, un centennial, un boomer. Además que sus performances, a mí particularmente, yo me reí muchísimo en el approach que le dieron. Entonces, si bien obviamente no hay favorito, pero a mí ya esta propuesta la recuerdo con mucho cariño y me emociona mucho ver cómo la van a desarrollar. En tiempos de redes sociales, uno de los contenidos que más se divulga, y probablemente no se divulga con un punto de vista que sea tal vez el de la educación o de la información como para construirla en conocimiento, es el sexo. Y el podcast 16 seleccionado se llama Lo que no te contaron sobre el sexo, y la categoría es Sex Education, y queremos muchísimo desarrollar este contenido, y por eso es parte de los 24 que aquí están. Vuelve a ser el deporte, y el número 17 nos trae deporte de nuevo, pero desde otro ángulo, el béisbol, y es plena recta por el medio, Valeria. Bueno, yo creo que eso habla mucho de quiénes somos como venezolanos. El béisbol es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de lo que creemos. Todos tenemos un equipo de béisbol de toda la vida. Y bueno, obviamente este podcast va para todos aquellos fanáticos y que siguen, obviamente, a los deportistas venezolanos que
siguen destacándose en las grandes ligas y bueno, yo creo que tiene un público seguro. El podcast número 18 nos pone sobre la mesa un tema tremendamente discutido en estos tiempos y es sobre las minorías o sobre, en este caso específicamente hablando sobre la comunidad LGTB. Al pelo podcast, Naki. A mí me encanta, esta gente nos envió incluso 2 propuestas y mejoraron muchísimo en su segunda puesta en escena. Es un tema pertinente, es un tema necesario, de ellos dependerá además hacerlo atractivo para más personas. No tienes que pertenecer a la comunidad para que te importe el tema y muchas más personas tenemos que estar comprometidas con su agenda. No depende solo del mes del orgullo gay, es un tema para la vida toda. Aprender a hacer sociedades mucho más justas. El podcast 19 nos trae también otro tema que tiene un poco sobre este ángulo y es el feminismo y no sé cómo, Juan. El poder de la voz femenina. Esta semana nosotros, John y yo, hacíamos un curso de podcast y una de las cosas que nos sorprendió es la cantidad de propuestas de mujeres que nos llegaron, que manifestaron intenciones de querer hacer proyectos y esto nos emociona mucho. Creo que hace falta ver más voces femeninas en este ecosistema, pero además literalmente cuando vimos esta propuesta era una voz que calza perfecto, una muy buena dicción, un muy buen performance. Entonces creo que la voz, el performance, perdón, que va a tener va a acompañar muy bien el tema que quiere desarrollar. Cuando pensamos en podcast, los nichos son relevantes. Probablemente la ambición de tener masas de audiencia, cuando estás muy enfocado en un nicho, se pierde, pero es que el podcast es un formato para masas o para nichos. Y aquí hay un nicho que nos llamó mucho la atención y tiene que ver con el mundo del derecho, y es la propuesta de legalizados, que es parte de esta selección de 24. Luego, el nicho y el mundo de los amantes de los animales, Valeria va a tener un espacio con las mascotas y tu mascota ideal, siendo el podcast número 21. Bueno, yo creo que para todas las personas que hemos tenido mascotas, sabemos lo importante que es para la vida de todos los que lo tienen como miembro de la familia, como compañero, y es un mundo que da para hablar de todo, de la salud, del cuidado y de muchos detalles acerca de bueno, estas criaturitas que tenemos en casa. El 22 volvemos al mundo del cine. Volvemos con, ajá, ¿qué te pareció, Naki? A mí me encanta la propuesta. De buena manera, el patio tiene hartísima experiencia en la materia. Tenemos muchísimas propuestas construidas con duplas. Algunos de nosotros somos parejas, estamos casados, pero hay otros que son grandes amigos, pana. El asunto de conversar entre amigos y llevar eso a un podcast de una materia en particular es grandioso. Ya estamos llegando al final, Juan, y el podcast número 23 habla de historia, antologías. En reciente data veíamos cómo dentro del mundo del podcasting la categoría historia viene creciendo. Es una de las categorías, uno de los formatos que más se está escuchando en este momento y eso habla de que todos queremos saber más de nuestras historias. Además, yo quiero saber más historias como la que tú contabas en tu pitch. Así que, sin duda, esperando con ansia más historias de estas. Y el último, creo que este momento es un momento posiblemente feliz para la persona que vamos a mencionar y a lo mejor un poco triste para el resto de los que no van a ser mencionados, pero no significa que deban seguir con su proyecto. Voy a nombrar, me tocó a mí por azar, hijo de portugués, que ha combinado el portugués y el español todo el tiempo y lo ha hecho mal, con problemas de redacción, de ortografía históricos, Español sin Fronteras. El podcast para hablar sobre nuestro idioma, nuestro fantástico idioma. Me encanta. Y esto ha sido los 24 podcasts seleccionados que van a ser parte del proceso del pitch. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron con los 150, a los 40 seleccionados, sigan con su idea, y a los 24 vamos a construir juntos, vamos a trabajar juntos, chicos. Y a partir de ahora, en el proceso del pitch, vamos a tener varias etapas. En esas etapas, no solamente ustedes nos van a mostrar cosas, nosotros vamos a construir con ustedes para lograr incrementar la potencia y aumentar esa voz que le queremos dar a alguno de ustedes.
La idea es que a partir de acá van a recibir información, van a recibir contenido y nosotros vamos a recibir información de ustedes. No se trata solamente de que nos muestren, se trata de formarnos, de crecer y de aprender. Parte de la promesa del pitch siempre fue poder acompañarlos y darles herramientas, y es por eso que juntos hemos preparado una presentación que contiene mucha teoría desde nuestro punto de vista que los puede ayudar a desarrollar esa idea que nos han presentado. Es por eso que le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes este material. Entonces, siguiendo este patrón de educación a distancia que hemos conocido globalmente por la pandemia, por favor, revisa el material que te vamos a estar enviando desde el patio y con él construye una propuesta de 3 minutos que podrá ser evaluada por los jueces del pitch. Luego de recibir esa propuesta, ese primer capítulo tipo, que por favor construyelo después de haber visto el material, ya vamos a empezar a darle forma a cada una de sus ideas. Y a partir de allí vienen los diferentes procesos de selección. Poco a poco te vamos a contar cómo va a ser todo esto. Sigue el pitch en el canal del patio en YouTube y no dejes de comentar y ver lo que vamos a poner en Instagram y compartir todo lo que estamos haciendo acá, porque recuerden que todas las iniciativas siempre empiezan con una base de consumidores, que suelen ser amigos y familia. Utiliza a tus amigos y utiliza a tus familias y mételos en el proceso del pitch para que entre todos logremos seleccionar la mejor propuesta de podcast. A partir de hoy tienen 2 semanas para hacernos llegar su piloto de 3 minutos. Pongan su mejor esfuerzo, pónganse las pilas, los estamos esperando. Importante que estas propuestas que vamos a recibir de ustedes las vamos a colocar en el canal de YouTube del patio, de manera de que no solamente tus amigos, tus familias y todas las personas que te inviten puedan dejar su opinión, su comentario, que también va a formar parte de la evaluación para poder seleccionar los próximos que van a pasar a la siguiente etapa. Así que bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Johncito, Naki, Valeria, gracias por nuevamente, ya me hacía falta reunirme con ustedes para ver y discutir este tipo de propuestas. Así Yo que, estoy demasiado nada, entusiasmado, con ganas de ver, con ganas de que esto empiece y con ganas de construir. Me motiva demasiado la idea de que tengamos incentivos para crear contenido. Muchísimas gracias por ver este primer episodio del Pitch y sigue conectado con nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube del Patio, el Instagram del Patio, y si quieres mandarnos un correo puedes hacerlo en hola@elpatiocontentstudio.com. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias. Seguimos dándole. Como miembros de la familia. Entonces me parece súper pertinente que hagamos un podcast. Perdón. Ahí vamos, dijiste. ahí. No sé ni qué dije. Naki Soto, Juan Carlos Martínez y yo, John da Silva. Ok, ¿qué hago ahora? No, ya va, que me voy a reír, sorry. Ya, perdón, que me da ataque de risa, sorry. Dale. ¿En cuánto tiempo volvemos a vernos? Valeria Producción, dice algo ahí. Claro. No, es Claro. una maravilla, de verdad, me he reído, o sea, qué maravilla. En serio. Díganme que va a tener bloopers, por favor. Sería buenísimo. Este va a ser el de los mejores bloopers. Sí, sería buenísimo.